Hermanos, hoy vamos a estudiar la armadura de Dios. Quiero que ahí donde está, que a pesar del calor y todas las circunstancias, que podamos cerrar nuestros ojos y pedirle al Señor que nos hable. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por tantos privilegios, Señor, que a veces damos por sentado. Hoy nos congregamos, Señor, en forma humilde y te decimos que te necesitamos, Señor, que nos hables en esta noche. Que hables a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, y que nos animes para que esta palabra dé fruto a su tiempo. Te lo pedimos todos, Señor, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Hermanos, le puse la armadura de Dios porque esta prédica me la asignó el pastor hace mucho tiempo. Ustedes saben que trabajamos bien ordenadamente. Y yo estaba viendo una película de Troya de 2004. Yo creo que la mayoría la han visto, y si no, mírenla. Que estaba un paladín que se llamaba Boagrius. Si no la ha visto, mírela. Y lo pusieron a y llamaron al paladín de los griegos, que era Aquiles, para no matar tanta gente. Y dijeron, si gana Boagrius es como que hayamos ganado todos nosotros, y si gana Aquiles como que hayan ganado los griegos. Y yo me acordaba de esto porque en la Biblia pasó algo exactamente igual, que fue del pueblo de Israel contra los filisteos. Y estaban frente a frente los dos pueblos, dice, pero que así como apareció Boagrius, el de los filisteos ya estaba. Y se pedía que apareciera el paladín de los hebreos, pero no aparecía. Y no aparecía por un día, por dos, por tres, por 40 días. El paladín de los filisteos decía, hey, 1 contra 1 para que no haya guerra. Y dice que no había ni uno de los israelitas que tuviera el valor de pelear por su nación. ¿Quién era? Todos lo hemos escuchado, que se llamaba Goliat de Gat. La cuestión es que medía 2.9 metros, o sea, en chancletas eran 3 metros, ¿va? En chancletas era 3 metros, y su lanza pesaba 30 libras, y encima de eso él andaba su propio escudero. Y dice que él les decía, escojan uno que pelee contra mí, si me gana, nosotros nos vamos. Dice que hizo esto por 40 días, en la mañana y en la noche. Iba delante del pueblo de Israel, y dice que los hombres huían. Cuando salía imagínense qué cosa, ¿va? Estaban los dos ejércitos como diciendo, va pues, vamos a la guerra. Salía en la mañana y todos los hombres huían. Salía en la tarde, todos huían. Y yo me imagino que el que más le daba miedo era el rey Saúl, porque si usted se acuerda, dice que era el más grande de los hebreos. Ustedes habrán dicho, no, que vaya el rey, si él es el más alto, pues. Y dice que Saúl lo que hizo fue, bueno, ya llevamos 40 días aquí. Al que se enfrente con le voy a dar mi hija, lo voy a hacer rico y no va a tener que pagar impuestos nunca más. Como para que hubiera un valiente, ¿va? No apareció ni uno. Y ahí es donde aparece, hermano, David en la historia, que David no iba a pelear, sino que el papá lo mandó a dejar comida. Dice que fue a dejar pan y queso a sus hermanos, y que cuando él vio a este hombre, que dijo, ¿quién es para que esté insultando a los escuadrones de Dios? Yo voy a ir. Y dice que los primeros que lo agarraron fueron sus propios hermanos y lo insultaron. Y después, quien lo agarró fue el rey. Y también lo minimizó. Le dijo, no, papá, ay. No, le dice. Y después, cuando el filisteo lo vio, también lo insultó. Le dijo una palabra que dice, ¿es que acaso yo soy un perro para que me manden este cipote a mí? Y David siguió adelante y dijo, Dios me va a librar. Pero ¿cómo Dios lo libró? Y ahí es donde a mí me llama la atención. En 1 Samuel 17, 38 al 40, dice, cuando ya todos dijeron, va pues, que pelee este hipote, hagamos 40 días aquí, ay, que sea lo que Dios quiera. Entonces el rey Saúl dice, vistió a David con sus ropas, y le puso su casco de bronce, le puso su coraza, le dio su espada, y lo probó a que caminara con esto. Y le dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, nunca lo practiqué. Y David se quitó esas cosas. Y mire lo que agarró, mis hermanos. Agarró su cayado. El cayado es un palo. Es un palo, hermano. Escogió 5 piedras lisas del arroyo y la puso en un saco pastoril. Un saco es un saco.
y el zurrón que traía, el zurrón es una bolsita, imagínense, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Esas fueron las cosas, un palo, un saco, una bolsa, 5 piedras. Esa fue la armadura. Pucha, qué soldado más particular, ¿verdad? Más raro. Y hermano, y ahí toda la historia que nosotros conocemos. Le tiró la piedra, se convirtió en rey, le cortó la cabeza, etcétera. Pero ¿qué me llama la atención, mis hermanos? Que cuando le pusieron la ropa del rey, este muchacho dijo, no puedo. Mejor agarró su cayado, su saco, el zurrón, su honda, y se quitó las cosas del rey. Las cosas del rey eran un honor. Todas, solo con ponérselas era, pero lo máximo, pues. Y David dijo, yo con esto no puedo andar. Mejor voy a hacerlo con mis propias cosas. Y hermanos, eso yo quiero que hoy nos llevemos unas cosas de esta enseñanza. Lo primero que tenemos que llevarnos es que Dios, a mí y a usted, Dios me creó único. Siempre se nos ha enseñado que no hay 2 copos de nieve iguales y nos ponen esa foto, ¿verdad? Pero en la realidad es que en la naturaleza no es que solamente los copos de nieve. Dios no crea nada igual. No hay 2 dedos iguales, las huellas ni de nosotros mismos. No hay 2 ojos, 2 iris de ojos iguales. No hay nada que Dios cree igual en producción en serie. Y lo mismo con sus hijos, mis hermanos. Dios no hace 2 hijos de Él iguales en nada. Y a veces nosotros nos olvidamos de esto y queremos ser igual a los demás. O al menos queremos parecernos a los demás, pues. Y esto es lo que se le llama conformidad. Queremos ser como parecidos a los demás, pues. Ser parecidones es lo que todo el mundo está haciendo. Y la Biblia te dice, no os conforméis a este siglo. Dios no nos llamó a estar queriéndonos ser parecidos a los demás. Y aún dentro de la iglesia muchas veces nosotros queremos como ser igual que los otros. Y hermanos, Dios nos creó únicos, no tenemos que intentar ser otros. El hermano Sadi hablaba de la armadura del cristiano, ¿se acuerda? Que está en Efesios 6. Y nosotros vemos a David. David no iba a poder estar en la armadura de Saúl porque seguramente lo hubieran matado. No podía con eso. Y la cuestión es, igual nosotros, en Efesios, nosotros estamos llamados a tener la armadura de Dios. No la armadura de alguien más, la armadura de Jason, de Marquina, sino que la armadura de Dios. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque Dios nos conoce. Vení, hermano, parate aquí. Miren el hermano es cristiano, ha nacido de nuevo. Miren la armadura que Dios le daría a él. Y vení, Galé. Y esto que no está Elí por aquí. Pero mírenlos a ellos dos junto conmigo. Somos 3 personas de más o menos la misma edad. ¿Y qué pasa? Dios no nos haría armaduras similares a los 3. Imagínense el casco mío, miren el tamaño de la cabeza que tengo. El hermano es más alto y así, y esto que no vino Juan Arteaga. ¿Se imagina? Viene el hermano Juan con el hermano Elí. Entonces, solo lo pongo a él porque estaban aquí cerca los dos. Gracias, hermano. Y para que miremos que somos diferentes en las armaduras que Dios nos va a dar. Y los que son papás o los que están casados van a saber que cuando uno ama a alguien, lo conoce. Si yo le pregunto a una mamá, ¿cuánto calza su hija? ¿Sabe? ¿Sabe, hermana? Sí. Las esposas saben qué número de pantalón usa su esposo. Digo yo, espero yo. Y, hermanos, el que ama conoce, espero yo, la talla de zapatos y todo. Imagínense que la palabra dice que Dios nos conoce tanto que sabe cuántos pelos tenemos. Así es el nivel de amor que nos tiene el Señor. Hermanos, a veces, ¿por qué queremos ser como otros? Y le hablo a cada persona que ha nacido de nuevo. ¿Por qué queremos ser como otro si Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo a usted? Si Dios dice que a usted lo tiene esculpido en las palmas de las manos. Si dice que el suspiro suyo, o sea, lo que a usted le gusta, Dios lo conoce. A usted Dios lo formó en el vientre de su madre. ¿Por qué queremos ser como otros si en la Biblia dice que Dios te llamó
por tu nombre, te puso tu nombre, te puso Marcelino, te puso Jason. Y a veces no queremos ser Marcelino o Jason, queremos ser la vida de otro cristiano. Hermanos, Dios no hace copias y la Biblia dice, Dios no hace acepción de personas, es cierto, pero el Señor no llama a nadie de la misma forma porque somos llamados, hermanos, para distinto propósito. Gracias. Distinto propósito. Cuando Dios llamó a Moisés, lo hizo en una zarza ardiente y después el que sucedió a Moisés era Josué, que fue un muchacho que se crió en el templo. No hubo ninguna zarza, no hubo nada. Eran distintos propósitos. Y no tenemos, mi hermano, que tener el deseo de querer vivir o engañarnos, porque uno dice, si yo tuviera el trabajo que tiene Galea, yo lo he visto en Facebook que sube videos, pasa relajado Galea, y uno no sabe la vida de él, el trabajo de él, los costos de la vida de él, y a veces nos engañamos pensando, si yo fuera X persona, yo sería feliz. Y a mí me llamaba la atención Napoleón, que Napoleón cuando llegó a ser emperador, ese muchacho venía desde abajo y escribiéndose cartas con su hermano, dijo, yo le tengo una gran envidia al campesino más pobre de toda Europa, porque ese man no tiene responsabilidad de nada, en el puesto que estaba él. Y a mí me recuerda una historia de unos animales. Dice que estaba el cuervo, triste pues, y el cuervo le dijeron, ¿por qué estás triste, cuervo? Soy feo y soy negro, y si hacen alguna historia sobre mí, son de terror o de miedo. Pucha. ¿Y qué querés pues? Yo quiero que la gente me quiera y que me admire, y que si van a hacer cuentos y canciones mías sean bonitas. ¿Y qué animal querés ser? Yo quiero ser como el cisne. Entonces fueron a buscar al cisne, y el cisne también estaba triste pues. ¿Y qué te pasa, cisne? Ay, dije yo, mírame qué gordo que soy, dije, yo no puedo volar, dije, soy muy pesado, me canso. Además soy blanco, dije, cualquier cosita me ensucio. Push, ¿y qué querés? No, yo quisiera ser chiquito y yo no quiero ser blanco, dice. Yo quisiera ser pequeñito y yo quisiera tener colores, dice. Entonces, ¿qué querés ser? Quiero ser un perico, dice. Y van donde el perico, y estaba el perico. Ustedes han visto los pericos que uno solo se les acerca y le hacen ¡guau! Están como... Entonces van donde el perico y así estaba. Estaba todo temeroso el perico, pues estaba como frenético. Entonces le dicen, lo van a buscar todos, va el cisne y el cuervo, el pobre loro, y le dicen, queremos ser como vos. Y dicen, no, hombre, están locos, yo paso aquí encerrado, a mí me vienen a molestar los guirros, me tiran cosas. ¿Y qué querés ser? No, yo quiero ser grande, yo quiero ser grandote, yo quiero ser bonito, yo quiero que la gente me admire, no que me chinguen. ¿Como cuál querés ser? Yo quiero ser como el pavo real. Entonces fueron allá por Tela, han visto esa gasolinera, ¿va? A buscar los pavos reales. Y el pavo real igual. El pavo real decía, no, ya estoy cansado de que la gente venga a esta gasolinera aquí. Dije, ¿por qué? Mira, me arrancan las plumas, andan atrás de mí para tomarse fotos. A mí nadie me respeta. Yo tengo que estar encaramado en los techos. ¿Han visto los pavos reales allá, verdad? Y le dicen, ¿y qué animal quieres ser? Yo quiero ser un cuervo. A ese man sí lo respetan. Yo quiero ser como el cuervo. Y yo leía eso de las aves porque a veces uno envidia lo que desconoce. Por eso la Biblia dice en 2 de Corintios, Pablo decía, no nos atrevemos ni a compararnos con ellos, menos por las redes sociales. Porque en las redes sociales uno publica lo mejor que tiene, ¿verdad? Y uno mira a los hermanos y uno siempre los mira bien peinados, siempre los mira comiendo en un restaurante y uno dice, pucha, y uno se mira y se va a echar tal vez unos frijoles. Y uno dice, ¿y estos cómo harán? Y ahí empieza la amargura porque nadie es tan feliz como lo puede publicar. Y aunque lo fuera, qué bien por ellos. Eso no le afecta a uno. No le debería afectar, porque la comparación, mis hermanos, uno puede estar feliz con sus frijoles. Y uno dice, qué bueno están estos frijoles. Pero la comparación es el ladrón de la felicidad. Ya te parecen un poco menos buenos tus frijoles cuando ves que el otro está comiendo otra cosa. Y hay que resistir esta tentación, mi hermano, de estar en constante comparación con otros, de
¿Por qué? Porque eso hasta en los 10 mandamientos está, fíjate, no codiciarás la casa, la mujer, el animal, el empleado de tu prójimo, porque hermano, Dios nos llamó a ser únicos en todo lo que nosotros hemos sido. Fíjese que desde el pasado que cada uno de nosotros tiene es distinto, es porque el Señor ha tenido cuidado de nosotros. Amén. A mí me llama la atención David en este mismo pasaje. ¿Sabe por qué David tuvo el valor de enfrentarse con ese gigante? Ahí mismo en 1 Samuel 34 dice: y respondió David a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, oiga bien, y yo salía atrás del león o el oso y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Dios mío, eso se escucha bonito leerlo en la Biblia, pero imagínense un niño que el papá lo mande a cuidar ovejas y que si se llevan a una oveja tenga que agarrar de la boca a no es un perro, a un oso para pelearse con él. Óigame, esa infancia es como para ir al psicólogo usted. Imagínate que Ruth dijera: no, hombre, yo quiero casarme con un rey como aquella otra, yo quiero que me echen perfume, yo quiero, si no hubiera alcanzado su propósito, hubiera vivido en amargura por estar comparándose con otra. Hermanos, así que cuidémonos de no olvidarnos, dice la Biblia, cuando comamos y nos saciemos, de dónde nos sacó el Señor. El Señor dejó la Pascua, dice, como recordatorio precisamente para eso, para los hijos, para que los hijos nos preguntaran, dice la Biblia: papá, ¿qué es la Pascua? Y que le contáramos toda la historia. Y a veces nosotros más bien queremos como ocultarla, de dónde el Señor nos ha traído. Y hermano, eso, ¿sabe? Nos enseña el saber de dónde Dios nos ha sacado. Eso nos enseña disciplina. Los papás que tuviste o que no tuviste, los estudios que pudiste tener o que no tuviste también, aún las cuestiones difíciles nos enseña disciplina. Yo estaba predicando el hermano Sadi el miércoles pasado y decía: yo solo me casé, decía, y a las 2 semanas yo ya tenía mi casa. Y todos dijimos: amén, gloria a Dios, va. Y yo digo, yo lo me casé, llevo 11 años de casado y yo no tengo mi casa. Entonces yo me podría decir: ¿y mi casa? ¿Dónde está mi casa? Pero entonces, ¿en qué caemos? En la comparación. Me acordaba de eso porque vivíamos en un apartamento con mi esposa cuando éramos recién casados, en el cual tenía ella que agarrar bus a las 4 de la mañana. No me acuerdo a qué horas es ese turno de Leyde. Entonces yo la iba a dejar así, pero como dormido, pues. Yo la iba a dejar así a la parada de buses, a acompañarla, y nos tocaba venirnos al culto a pie, y esas cosas yo las podría tomar como enojo y decir: Señor, ¿y por qué tal hermano ya tiene un carro y a mí me tocó andar en bus, etcétera? Y eso le enseña a uno, hermano, disciplina, y también le enseña gratitud, ¿sabe? Porque cuando uno tiene su carro lo valora más y no cree que es como que se lo ganó porque yo soy inteligente, sino que sabemos que es don de Dios. Igualmente, ahorita en esta gran calor, me acuerdo el primer carro que teníamos era uno moradito que no tenía aire y yo ni calor sentía, pero ahora, Dios mío, a mí no me inviten a algo que no tenga aire, les digo, vamos mejor a cenar, a mí no me inviten a almuerzos. Y hermanos, nos enseña gratitud y nos enseña, así como dijo David: el Dios que me libró del oso, así va a estar conmigo. Y cuando a uno le toca pasar por cuestiones difíciles, uno sabe que, como dice la palabra, Ebenezer, Dios me ha traído hasta aquí, no me ha dejado solo y no me va a dejar en lo que me haga falta. Amén. Hermanos, David, cuando llegó el momento, usó sus implementos, por loco que se mirara. Imagínate, debe enfrentar a un hombre de 3 metros y va con un palo y con un saco. Y usó su experiencia peleando con un oso, lo que Dios había hecho en él y no con otro, y lo venció. Y le dijo, 1 Samuel 17:45, le dice: entonces David le dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos a los filisteos, a las aves del cielo, a las bestias de la tierra,
y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Hermanos, estábamos hablando de Aquiles. Aquiles peleaba porque su nombre fuera inmortal. Alejandro Magno, él quería helenizar todo el mundo. Y David, si te fijas, ¿por qué peleaba? Por la gloria de Dios. Yo te voy a derrotar y van a saber toda esta gente que Jehová Dios de Israel es grande. Y hermanos, eso es lo segundo que quiero que nos llevemos hoy. Dios nos creó para gloria de Él. Dios nos creó para gloria de Él. Dice Isaías 43, a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur no te detengas. Trae de lejos mis hijos, mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Hermanos, nosotros somos creados, los hijos de Dios, para dar gloria al nombre de Dios, para eso. Cuando nosotros se nos olvida esto, y yo creo que yo lo sirvo para mi gloria, para que digan, qué bien predica el hermano. Cuando yo sirvo o ofrendo para mi gloria, para que me digan, qué bastante ofrenda usted, hermano. ¿Qué pasa? Me amargo, porque va a haber gente que no lo va a ver, no me lo va a decir o no me lo va a querer decir, porque no es para mi gloria. Hermanos, aún sirviendo, yo me acuerdo que un hermano de aquí se enojaba porque no lo ponían a servir o no lo ponían a servir en las cuestiones visibles. Y la cuestión es, vaya, ponele que te pongan a predicar, después te vas a enojar porque no llenas el estadio como, qué sé yo, X predicador, y después te vas a comparar con quién, con Benny Hinn, con Billy Graham, y así la comparación te va a robar todo tu bendición. ¿Por qué? Porque no es para tu gloria. Si le predicas a uno para gloria de Dios, estamos sirviéndolo correctamente. Fíjese que eso lleva a la amargura, mis hermanos, porque nosotros somos llamados siervos de Cristo, siervos. La cuestión es que durante mucho tiempo se creía que el servidor de Dios tenía que dejar su mujer, sus hijos, todo, irse a un monasterio y servir a Dios allá con una bata, cortarse el pelo, y ese era el servidor de Dios. Y después de la reforma, no, como dice la Biblia, el servidor de Dios tiene que tener más bien su mujer, sus hijos. Ese es un servidor de Dios. Por eso dice en 1 Corintios, todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Y yo no sé cuál de las hermanas en el libro de Esther fue la que predicó que uno no ocupa predicar o aparecer en el calendario para servir. Y eso es una gran verdad. Lo que se necesita para servir es gratitud. Es gratitud de servir y dar gloria a Dios desde donde estoy, con lo que Dios ya me dio. Porque a veces uno pone de excusa, lo primero es el pisto y los recursos. No, yo podría ser servidor, dije, yo tuviera el pisto que tiene tal hermano, yo ahí sí serviría tranquilo, dije, como no tiene preocupaciones, y ponemos esas excusas de ver lo que tienen los demás. Hermano, dice la Biblia que tenemos que estar contentos con lo que tenemos ahora. Y si yo no siento gratitud con lo que tengo hoy, yo no voy a sentir gratitud jamás. Porque estamos hablando de David. David tuvo muchas cosas más después de lo que leímos ahorita. Pero la cuestión es que David servía en lo que le tocaba y alababa al Señor cuando solo tenía un arpa y nadie lo estaba viendo más que sus ovejas. Él no ocupaba público, él no ocupaba recursos, él simplemente lo hacía porque amaba al Señor. Y lo otro que ponemos de excusa es decir, no, es que yo no tengo los dones o los talentos que tiene X o Y persona. Yo no puedo cantar como canta la hermana de la alabanza, yo no puedo predicar como predica el hermano Karim. Hermano, es que nosotros nos estamos llamando a ser imitadores. ¿Usted se ha fijado los imitadores profesionales que hay? ¿Qué son ellos? Son comediantes, porque los imitadores más bien dan risa. Cuando yo quiero ser alguien más bien es una cuestión hasta cómica, pues, porque como le digo, Dios nos hizo distintos a cada uno de nosotros. Dice Romanos 12, del 4 al 7. Hay muchos pasajes sobre esto, pero hoy yo quise traerles este. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, no todos los miembros tienen la misma función.
Así nosotros, siendo muchos hermanos en un cuerpo en Cristo, todos miembros los unos de los otros, de la manera que teniendo distintos dones según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsese. Y si usted tiene su Biblia abierta ahí, por favor subraya donde dice úsese, conforme a la medida de la fe. Si del servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Hermano, nos está hablando de los dones y de los talentos. Lo que dice que no tenemos que hacer es esconderlos porque son regalos. El regalo honra al que lo da. Fíjese que a veces nosotros tenemos como una falsa humildad de querer como ocultar los dones que Dios nos dio. Y el don es de quien te lo dio. Imagínate que yo le regale un carro a Jason y que le digan, qué bonito carro te regaló Camel. No, no sirve. Mal carro, una chacharita me dio. ¿A quién está haciendo quedar mal? A mí. Van a decir, no, Camel, cosas que no sirve el otro, mejor no se lo hubiera dado. Lo mismo hacemos nosotros cuando Dios nos da dones y decimos, no es nada. No crea. ¿Por qué, mis hermanos? Porque cuando, por ejemplo, a los que les dio el don, vamos a poner el ejemplo de los niños, que es lo que más nos cuesta a la mayoría, ¿verdad? Que les ha dado esa gracia con los niños y uno lo puede ver. ¿Quién le dio, mi hermana o mi hermano, ese don, ese talento de estar con los niños? Dios. Si usted dice que no lo tiene o que no es cierto, ¿a quién está diciendo que no le dio ese don? A Él. Y lo mismo el que canta, lo mismo el que predica, lo mismo el que pinta, los dones, hermanos, son de Él. ¿Qué es lo que se nos pide aquí? Y por eso le dije, subráyelo, usarlo, úselo, úsese. Dice, el que tiene el don de predicar, predique. El que tiene el don de enseñar, enseñe. El que tiene el don de exhortar, que exhorte. Y mire que dice, el que tiene el don de repartir, o sea, que hasta el que tiene cosas de sobra, obtiene cosas de más, dice que es Dios quien se la dio para que reparta, dice, con liberalidad. Así que, hermanos, lo que Dios nos está diciendo es, úselo. Y eso se llama estar en nuestra propia armadura, usar lo que Dios nos dio. Jesús estaba con 2 de sus apóstoles y le estaba diciendo a uno de ellos todo lo que le iba a pasar. Mira, vos vas a predicar y cuando estés viejo, que esto, que lo otro. ¿Y sabe lo que dijo ese? Lo estaba escuchando y le estaba diciendo, ajá. ¿Y este otro? ¿Qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar al otro? Y Jesús le dijo, una de las respuestas más bonitas de la Biblia, le dijo, ¿qué a ti? O sea, ¿qué te interesa lo que le va a pasar al otro? Te estoy diciendo tu vida. ¿Por qué me estás preguntando por el otro? Estoy hablando con vos. ¿Qué a ti? Eso está en el libro de Juan. Y hermanos, lo mismo quiero que nos llevemos nosotros. ¿Qué a nosotros con los dones y los talentos de los demás? A veces pasamos más pendiente de lo que hace y no hace el hermano, de lo que no hacemos o hacemos nosotros. Y hermanos, eso de estarnos comparando, como les decía, nos roba la gratitud y nos roba el gozo. Pablo se estaba despidiendo de una iglesia, de su iglesia en Mileto, y el Espíritu le había dicho que no los iba a volver a ver. Y Pablo les dijo, Hechos 20:24, yo se los voy a leer. ¿Qué era lo importante para Pablo? De ninguna cosa hago caso, dice Pablo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Eso es lo que dice Pablo. ¿Qué es lo importante de tu ministerio, Pablo? Quiero que cuando me muera, siendo cristiano, quiero estar gozoso de ser cristiano. No quiero ser un cristiano amargado, infeliz. No quiero ser un cristiano en aflicción o en tortura o por obligación en la iglesia. Quiero ser un cristiano que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que cumplí el Señor. Dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Hermanos, qué cosas, ¿verdad? Si te preguntara, ¿qué querés vos de tu ministerio, de tu vida, Jason? Lo último que se nos ocurriría es decir, quiero ser un cristiano gozoso, pues, hasta que me muera. Nosotros diríamos 1000 cosas más, y eso es lo que decía Pablo. Quiero estar gozoso y quiero predicar el evangelio. Va, eso es lo que yo quiero. Y vemos, mis hermanos, que cuando estamos llenos de gozo, es cuando damos gloria a Dios, como David, ¿te fijaste? Que otros no le podían quitar el gozo. Los hermanos que le dijeron que él era, que se enojaron con él, el rey,
o el filisteo, eso no lo minimizó. Y lo mismo Pablo, ¿sabe? Pablo era el apóstol a los gentiles y él le predicaba a nosotros, pues. ¿Y sabe qué decían de las prédicas de Pablo? Cuando Pablo predicaba, decían que su palabra era despreciable. Yo cuando leí eso en la Biblia dije, juepucha, ¿cómo predicaba Pablo? Decían que Pablo era, en su presencia física, despreciable, imagínate. Es como que salgamos de un culto y le pregunten, Giovanni, ¿cómo estuvo el culto? Estuvo despreciable ese culto, juepucha. Y eso a Pablo no lo bajoneó en su ministerio. A Pablo, hermanos, lo perseguían, lo apedreaban, lo daban por muerto, lo metían preso y encima sus propios hermanos, dice que tenía falsos hermanos, se le daban vuelta sus propios colaboradores y eso a él no lo minimizaba, sino que él decía, yo quiero seguirlo haciendo con gozo. Eso es lo que decía él. Y hermanos, el gozo se pierde precisamente por eso, cuando nosotros nos metemos mucho al rollo de lo que puedan decir los demás. Imagínate que Pablo se hubiera metido a ese rollo de eso que decían que su palabra era despreciable, o una vez que estaban en un culto y estaba que hasta se durmió uno allá atrás, como que Anto se duerma allá atrás y se caiga, y dice que se murió, el cipote que se cayó, dice que se murió. Imagínate que Pablo se hubiera metido a eso y decir, no, hombre, ya no voy a predicar. Perder su gozo por lo que digan los demás. Y nosotros, hermanos, perdemos el gozo cuando nos empezamos a sentir buenos, cuando ya empezamos a sentir que Dios me debe misericordia y se nos olvida de dónde Dios nos sacó y se nos olvida todavía lo que nos hace falta limpiar en nuestras vidas. Se nos olvida y a veces como que no nos examino más a don Luis y a los otros, a Giovanni, antes que examinarme a mí mismo de lo que me hace falta a mí. Y ahí es cuando empezamos a perder, mi hermano, el gozo. Decía un predicador que cuando un hombre hablaba mal de él, decía, y eso es porque no me conoce, dice. Si me conociera, diría cosas peores. Diría cosas peores. Es porque no me conoce. Y hermanos, fíjese que David, después de pecar y de ser reprendido, esto fue lo que dijo. David llegó a un punto igual. Yo creo que nos pasa a todos los cristianos, que nos empezamos a sentir buenos. A David llegó el profeta Natán y le dijo, un hombre le quitó a otro lo único que tenía. Y él dijo, ese hombre hay que matarlo. Y le dijo el profeta, ese hombre sos vos. Y David en el Salmo 51, ese salmo es respecto a ese pasaje, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no me quites tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Hermanos, y eso es lo tercero. A Dios lo servimos predicando el Evangelio de Cristo. Dios nos creó únicos a cada uno de nosotros. Y nosotros, ¿cómo vamos a servir a Dios? Predicando el Evangelio, mis hermanos. El Evangelio de que Jesús murió por mí. El Evangelio de arrepentimiento de pecados para perdón y de fe para salvación, mis hermanos, de arrepentirse y creer. Y si se fijan, tanto David y Pablo dicen lo mismo, quiero tener gozo para poder predicar el Evangelio, porque sin gozo no lo podemos predicar. No lo podemos predicar. Yo siempre les digo, imagínense un cristiano atormentado, pero triste, destruido, y que le diga, ¿querés aceptar a Cristo? No, hombre, ese Cristo más bien, en vez de liberarte, te atormenta, te tiene preso. Y es porque se nos ha olvidado el gozo de la salvación. Yo creo que para nadie es nuevo aquí que la gran comisión, ¿cuál es? Es ir y predicar, ¿el qué, mis hermanos? El Evangelio a toda criatura. Y unos predican, amados hermanos, con micrófono y otros no. Otros, el don que tienen es poder escuchar a un hermano, fíjense. Es poder escuchar. Y otros, el don que tienen es que pueden amar sincera y genuinamente a los que el Señor añade día con día. Otros pueden invitar y tienen ese don. Y otros los pueden traer en sus carros, aunque no tengan el don y lo ven ahí. Paso por usted el miércoles.
Y todos, mis hermanos, diferentes dones, pero una misma comisión, predicar el evangelio. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces parece que los cristianos, la comisión que se nos ha dado no es ir y predicar la buena noticia, sino es ir a predicar la mala noticia. Y a todo el mundo le estamos diciendo, estás mal en lo que estás haciendo, y vos sos un gran pecador, vos vas para el infierno y vos estás equivocado. Y lo que andamos haciendo es repartiéndole palos a todo el mundo, cuando la Biblia dice que nosotros somos embajadores, que les rogamos en nombre de Dios, reconcíliense con Dios. ¿Usted cree que la gente ocupa un anuncio para que sepan que se van para el infierno? No lo ocupan, si hasta aquella canción de AC/DC, ¿va? Cada quien sabe para dónde va. No ocupan que les anunciemos eso. Lo que ocupamos que les anunciemos es que hay un Dios que, a pesar de lo que somos y de lo que hemos sido, nos amó tanto que se entregó a sí mismo para morir por nuestros pecados. Amén. Eso es lo que debemos de ir y enseñar, que Dios nos ha amado tanto y que ha tenido tanta misericordia de nosotros, que el perdón está abierto para todo aquel que se arrepienta y crea. Como dice la palabra, que Cristo vino a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No usted, yo soy el primero. Hay diferentes dones, hermanos, sí, pero hay que usarlos para predicar este evangelio. Porque lo importante es ganar almas. Lo demás viene como les decía, del ego. Si yo lo que quiero es predicar y que me miren, eso a mí no me va a saciar, porque después voy a querer que me miren más. Y después voy a querer que me feliciten más. No, hay servicios que no ocupan ser vistos y todo depende del don que Dios le dio a cada uno. Una mamá escribió ahí de que iba a haber una obra de teatro en la escuela de su hijo, y dice que el güirro estuvo practicando y practicando, y que ella lo miraba, que el güirro no era bueno, pues, pero dijo, bueno, ojalá le vaya bien a mi cipote. Y dice que cuando fueron las audiciones, vio al güirro feliz, pues. Ajá, hijo, le dice, ¿y de qué te dieron el papel? Mamá, le dije, voy a hacer el árbol, le dije, voy a estar allá atrás vestido de árbol, le dice. No iba a tener ningún papel el niño, pero él estaba feliz porque iba a ser parte de la obra. Y hermanos, eso deberíamos ser nosotros en la iglesia. No importa si nos llevamos crédito o no, con tal de que el nombre del Señor sea glorificado, porque todo es para su gloria. Hermanos, si yo invité a alguien y un hermano lo recibió en la puerta para empezar con amor, y otro predicó y el Señor lo usó y predicó muy bien, y los de la alabanza ministraron muy bien y esa persona se convirtió, que la gloria sea para Dios. Yo no ocupo que me digan, me convertí por vos, fíjate. No ocupamos eso, porque eso proviene del ego. Somos un cuerpo, mis hermanos, que como vimos tenemos diferentes dones, pero el objetivo es llevar gloria a Dios. En la Biblia hay la historia de un hombre que se llama Bernabé. Cuando Pablo se convirtió, Bernabé fue el único, tal vez, que lo recibió. Y después, cuando Pablo comenzó a predicar, por así decirlo, el que era argolla en la iglesia era Bernabé. Tenía un puesto de jerarquía en la iglesia y Pablo no. Pero Bernabé sabía que el que era escogido por Dios para predicarle a los gentiles era Pablo y no Bernabé. Y él no lo quiso limitar o pedir. Él más bien lo apoyaba y le decía que creciera y que viajaba y lo acompañaba y lo ayudaba, porque Bernabé no contaba las almas de Bernabé y las de Pablo, sino que las almas todas eran para Cristo. Amén. Yo me acuerdo cuando yo llegué a esta iglesia, obviamente me invitó una persona, y el que predicaba en ese tiempo, como ahora, es el pastor Karim, pero hubieron varias personas que no predicaban y que se acercaron a mí, como les decía, simplemente tal vez con amor, y que esas personas, sin necesidad de predicarte o de hacer un servicio que les toque en el calendario como tal, abonan para que esa alma se rinda a los pies de Cristo. Y dice Pablo que no es ni el que siembra ni el que riega, sino que el crecimiento lo da ¿quién, mis hermanos? Dios. Dios es el que trae día con día los que han de ser salvos.
Dios, mis hermanos, es el que pone el arrepentimiento y la fe para salvación, y la gloria es para Él. Nosotros solo tenemos el privilegio, como ese niño, de poder servirlo desde donde nos toque. A veces nos va a tocar ser un árbol, lo cual está bien, y que la gloria sea para Él. Tenemos distintos dones. Yo les traje una frase que dice: entre las grandes cosas que no podemos hacer, yo no soy Billy Graham, y las cosas pequeñas que no queremos hacer, que las podemos hacer todo, el peligro es que no hagamos absolutamente nada. Eso es lo peligroso. Que digamos, no, yo no puedo predicar como tal, pero que tampoco yo puedo acercarme a un hermano y darle amor, como dice la palabra. El peligro es que seamos árboles, pero árboles de verdad en la iglesia. Que seamos como vegetales, mis hermanos. La gran comisión de nosotros, amados hermanos, es que la persona se arrepienta para ser salva, así como alguien lo hizo con nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como leímos hoy, con nuestra armadura, con tu cayado, con tu zurrón, con las cosas que Dios te dio, porque nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Y entre más oscuro está allá afuera, más debería resplandecer el cristiano, mis hermanos. Y si alguien lo hizo con nosotros, cuando nosotros éramos, como dice la palabra, hijos de ira, igual que los demás, pues nosotros tenemos que hacerlo también, porque no depende de nosotros, sino que depende de Dios quién se convierte y quién no. Lo que el Señor, hermanos, espera de nosotros es que demos frutos de labios que confiesen su nombre. Y a muchos, por temor o no sé por qué, nos da pena de testificar del nombre de Cristo. Y me he fijado que las personas que son más susceptibles a convertirse al Señor son las que nosotros muchas veces menos esperamos y que decimos, bueno, le voy a decir, a ver qué piensa. Lo que no podemos hacer es como la frase que les traía, es quedarnos sin hacer nada. Quiero terminar antes de orar con una poesía que leía por ahí. Decía este señor: sencillamente digo que hay que levantar la cruz de nuevo, pero levantarla en el centro del mercado, tanto como en el campanario de la iglesia. Estoy afirmando que Jesús no fue crucificado en una catedral entre dos velas, sino que fue crucificado en una cruz entre dos ladrones, en el basurero de la ciudad, en el cruce de caminos tan del mundo que tuvieron que escribir su título en hebreo, en latín y en griego, y en la clase del lugar donde los desamparados dicen palabrotas, los ladrones blasfeman y los soldados apuestan, pero allí es donde Él murió, y por eso es que Él murió, y allí es donde los hombres de Cristo deben estar, y de eso es de lo que deben preocuparse los de la iglesia. Hermanos, nosotros somos luz del mundo y sal de la tierra. A veces nos ensimismamos demasiado en los santos que tal vez pretendemos o aparentamos ser, y dejamos de lado la gran comisión que Él nos dejó, que es traer armas, mi hermano. Ahorita estamos ya en el 6º mes del año, y yo no te voy a preguntar cuántas almas has ganado, porque eso al final depende del Espíritu Santo. Yo lo que te voy a preguntar es: ¿a cuántas almas le has predicado el Evangelio en 6 meses que van del año? No se quede callado porque usted piensa que no se va a convertir o que usted no tiene la capacidad, porque, hermanos, no depende de nosotros o de nuestras capacidades, sino que depende del Espíritu Santo de Dios que convence de pecado. Yo confío en su poder, porque por ese poder es que estoy yo y está usted aquí hoy. Así que no lo limitemos ni nos limitemos, y en esto que queda del año que el Señor nos ha prestado y nos sigue prestando vida, hagamos que esta nueva vida en Cristo que nos ha dado, que valga la pena, y que si nos vamos a ir con Él al reino de los cielos, que no nos vayamos solos, mi hermano, que llevemos a un montón con nosotros, porque un evangelista es un mendigo hambriento diciéndole a otro mendigo hambriento dónde hay pan.
Vamos a orar, hermanos, y le vamos a dar gracias al Señor por esta noche. Gracias, Señor, porque en tu palabra nos revelas que sí nos hiciste diferentes, Señor, pero para gloria de tu nombre, para con gozo, Señor, traer otros perdidos como algún día estuvimos nosotros, para que reciban perdón por la sangre de tu Hijo. Gracias, Señor, por tu palabra, y gracias que siempre viene a tiempo, Señor. Ya va la mitad de este año, Señor, y muchos no hemos hecho el esfuerzo, Señor, o perder la pena de ir y dar testimonio de tu nombre y predicar el Evangelio, y esa es la gran comisión que tenemos, Señor. Te pido que esta semana que viene, Señor, seas tú propiciando las oportunidades y sobre todo llenándonos de valentía, Señor, de templanza para poder dar testimonio del poder de tu Evangelio, porque no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Úsanos, Señor, aquí estamos. Tal vez no seamos, Señor, como esos grandes hombres de la Biblia, Señor, pero te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros y que nos uses. Así como hermanos, Señor, alguna vez los usaste para que hoy nosotros estuviéramos aquí. Úsanos, Señor, para que tú traigas día con día los que han de ser salvos. Es tu iglesia, Señor, y para ti es la gloria. Gracias por esta noche, Señor. Llévanos con bien a nuestras casas, Señor. Y gracias, Señor, por habernos visto con amor. Te agradecemos y te bendecimos, Señor. Y todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos amén.